Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Currículo Electoral 2022, el espacio de Canal 13 que inauguramos esta semana para ofrecerle toda la cobertura informativa del proceso político que nos llevará hasta las próximas elecciones de febrero del año que viene. Currículo Electoral es un esfuerzo informativo de la televisión pública para brindarle información acerca de la actividad de todos los partidos que participan en esta campaña electoral. Este programa es una apuesta por estimular la participación en democracia. Durante toda esta semana cubrimos la preparación de esta primera convención del Partido Liberación Nacional que se está realizando hoy durante toda la jornada. El domingo, hoy estuvimos recorriendo todas las mesas de votación, acompañando el voto de los precandidatos en esta convención interna. Esta es la convención número 18 que realiza el Partido Liberación Nacional en toda su historia, y con los resultados de esta noche se escogerá al candidato que competirá con la divisa verde y blanca en las elecciones por la presidencia de Costa Rica en las próximas elecciones de febrero. Pero además, los votos de hoy servirán también para renovar las estructuras internas del partido, es decir, las asambleas distritales que sirven de base para escoger a los candidatos a futuros alcaldes, vicealcaldes, regidores y síndicos. Vamos ahora de inmediato a un pase en vivo con la periodista Melanie Corrales, quien se encuentra en el Balcón Verde y nos trae información de última hora sobre los primeros resultados de esta elección, sobre el cierre de mesas y centros de votación. Buenas noches, Melanie. Las urnas cerraron a las 6 de la tarde. ¿Cuál es el ambiente ahí en el Balcón Verde? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya empezaron a llegar las primeras tulas con el material electoral acá al Balcón Verde. Precisamente vamos a conversar con don Luis Murillo, quien fue una de las personas que trajo este material. Don Luis, cuéntenos de qué centro de votación viene y cuáles fueron los resultados que se dieron en ese lugar. Bueno, buenas noches. El centro electoral es Omar Dengo, del Distrito Hospital, con 8 mesas. En este centro de votación, don José María gana como por un 15%, sigue don Rolando Araya y después don Roberto Thompson. Y en la papeleta distrital gana la número 2 por más de un 50% de diferencia. ¿Cuántas personas estaban inscritas en ese centro de votación? No le tengo el dato, o sea, el dato no se lo tengo, pero sí es un centro electoral importante dentro del cantón. Sí es un centro electoral importante. ¿Cómo estuvo el comportamiento de la gente en este centro de votación? ¿Llegó bastante gente a votar? Bastante gente llegó. Yo, en lo personal, me quedé sorprendido. Yo tengo más de 25 años de estar colaborando con el partido, ser delegado del partido, y hoy me asombró ver las filas. Habían filas, gente esperaba hasta media hora, 40 minutos y más para votar. Perfecto, muchas gracias a don Luis, quien traía este material electoral, una de las primeras tulas que llegan acá hasta el Balcón Verde, y como él lo decía, el resultado, por lo menos en ese centro de votación donde habían 8 mesas, gana José María Figueres, seguido de Rolando Araya, y en el tercer lugar Roberto Thompson. Ahorita a eso de las 8:30 de la noche se estarían empezando a dar los primeros cortes ya acá formalmente desde el Balcón Verde, ya con los resultados de otros centros de votación. Recordemos que cerraron a eso de las 6 de la tarde. Y bueno, nosotros vamos a permanecer acá. En cualquier momento estaríamos pidiendo un nuevo pase para llevarles toda la información en vivo desde el balcón. Volvemos con ustedes. Buenas noches. Gracias a Melanie Corrales desde el Balcón Verde con la apertura de las primeras mesas y empieza el conteo. Esta convención del Partido Liberación Nacional se llevó a cabo en medio de protocolos para evitar el contagio de la COVID-19 y con una participación en su mayoría de adultos mayores. La convención del Partido Liberación Nacional para elegir a su candidato a la presidencia se tuvo que realizar bajo estrictos protocolos sanitarios debido a la pandemia, distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos y portar su propio lapicero era requisito para poder ejercer el voto. Representantes del Ministerio de Salud estuvieron visitando los diferentes centros educativos para verificar el cumplimiento de las medidas, mientras que los delegados y colaboradores buscaban la forma de llevar el proceso lo más ordenado posible. Realmente ha sido un
un inicio que ha superado nuestra expectativa. La afluencia de votantes ha sido muy buena hasta este momento, donde llevamos pocas horas de haber iniciado la votación. Sí, evidentemente al inicio de la apertura de este centro de votación se atrasó un poco el inicio precisamente porque se presentó el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que eso está muy bien, y con el delegado COVID y los delegados del tribunal para verificar que se cumplieran con todas las normas. Efectivamente, como usted puede observar, nosotros estamos, además de que solo están ingresando pocas personas, donde se permite nada más que por aula haya 4 votantes en fila, y como puedo observar aquí, la multitud que tenemos, sí, el delegado COVID y quienes estamos colaborando estamos siendo muy rigurosos en cumplir las normas. Las urnas electorales abrieron a las 8 de la mañana y cerca de las 8:15 comenzó a darse movimiento, principalmente con la participación de adultos mayores y algunos pocos jóvenes. Ya hace tiempo estoy viendo las noticias y como yo tengo muchos almanaques, un montón de almanaques arrancados y ya los conozco a todos. Y ya voy decidido a quién voy, porque voy con el conocimiento pleno que es el mejor para Costa Rica, que nos saque de este atascadero donde hemos llegado. Tenemos que tener cuidado por quien votemos, ¿verdad? Ya que si vamos a los adultos mayores aquí participando, nosotros deberíamos también, ya que vamos para más tiempo aquí en el país, ¿verdad? Entonces considero que es lo mínimo que podemos hacer, ¿verdad? Katia Rivera, presidenta del Partido Liberación Nacional, indicó que se ha registrado un buen movimiento de personas en las calles ejerciendo su voto. Sin embargo, están conscientes que la pandemia podría obstaculizar que más ciudadanos se sumen al proceso electoral. En medio de pandemia es la primera vez que tenemos una votación abierta de este tipo. Entonces, no hay punta de comparación. Si bien nosotros todo el trabajo logístico se planteó sobre los resultados de la anterior convención, para toda la preparación de la papelería y demás, somos conscientes de que la realidad que vamos a vivir es nueva. En la convención electoral de hace 4 años participaron poco más de 400,000 personas. Vamos ahora a una nota en donde le contamos y repasamos un poco la agenda de los precandidatos de Liberación Nacional, José María Figueres y Roberto Thompson. Figueres, quien además de asistir a la lucha para votar, también visitó la tumba de don Pepe Figueres, su papá. Por su parte, Roberto Thompson votó en Alajuela en medio de una gran asistencia de personas. Veamos. A las 8 de la mañana abrieron las 1.889 mesas receptoras de votos en todo el país en la Convención Interna de Liberación Nacional. Minutos antes, José María Figueres Olsen visitó la tumba de su padre, Pepe Figueres, ubicada en la finca La Lucha en San Cristóbal Sur de Desamparados. A la hora de votar en una convención o en las elecciones nacionales, acostumbro venir a saludar a don Pepe. Y en esta oportunidad es todavía más emotivo porque en 2 días don Pepe cumple otro año de fallecido. A las 8 de la mañana se desplazó a la escuela mixta de la misma localidad donde ejerció su voto. La jornada electoral estuvo cargada de protocolos sanitarios establecidos debido a la pandemia. Al finalizar su voto, lo esperaban algunos simpatizantes fuera de la escuela San Cristóbal. Figueres señaló que es un voto importante para crecer de cara a las elecciones nacionales. Pienso que la organización para esta convención ha sido impecable por parte de las autoridades del partido, a quienes quiero agradecer, pero también por parte de miles y miles de voluntarios que en todo el país se han ofrecido para estar como fiscales generales, fiscales, miembros de mesa. Por supuesto que las condiciones no son las óptimas para celebrar una convención. Por su parte, el precandidato Roberto Thompson votó en el Instituto de Alajuela en medio de una masiva asistencia. Allí fue recibido por sus simpatizantes y mientras hizo fila fue saludado por quienes llegaron a votar. A las 11 de la mañana, junto con su familia, ejerció el voto en la Junta Receptora 578. Voté por el futuro de Liberación Nacional, voté por el futuro de este país, voté por convicción, porque creo que tenemos una oportunidad hoy de hacer el cambio y de mirar 30 años hacia adelante
en una Costa Rica mucho más igualitaria, que combata sobre todo la desigualdad y la pobreza. En muchos de los recintos electorales se observó durante la mañana gran cantidad de personas. Ese fue el caso del Instituto de Alajuela, donde cada una de las mesas habilitadas la fila era extensa. Durante estos procesos de los precandidatos, los encargados estuvieron atentos para que se respetaran los protocolos sanitarios. Thompson dijo que el proceso de algunos de los precandidatos hicieron el esfuerzo para que Liberación Nacional salga favorecido. Yo creo que algunos de nosotros hemos hecho un esfuerzo en esa línea. Yo espero que el resultado que se dé, si es como yo pienso, eso va a permitir fortalecer el partido. Lo que se ve es una participación muy grande de gente y eso nos va a fortalecer de cara al 2022 y ojalá en horas de la tarde mucha más gente se decida. Durante la tarde los precandidatos continuaron con su agenda. Precisamente uno de los primeros precandidatos en ejercer su voto este domingo fue Carlos Ricardo Benavides, quien contó con el apoyo de la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, mientras que el precandidato Claudio Alpizar afirmó sentirse preocupado ante lo que él calificó como irregularidades que se presentaron en el proceso de la convención de este domingo. A las 8 de la mañana abrieron las urnas electorales para elegir a través de una convención el candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional. En el lapso de estas 10 horas, 923 centros de votación y 1.889 mesas receptoras se mantuvieron habilitadas en todo el territorio nacional. Uno de los primeros precandidatos en ejercer su voto fue Carlos Ricardo Benavides, quien llegó a las 8:15 de la mañana a la Escuela Monseñor Anselmo en Llorente de Tibás. En horas de la mañana acompañó a su esposa a ejercer el voto y a la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, quien la semana anterior a través de redes sociales confirmó su apoyo al precandidato. En horas de la tarde visitó a su familia en Punta Arenas y espera los resultados de las votaciones en su casa de campaña en Barrio Escalante. Benavides considera que ni las medidas como la restricción ni la pandemia afectarán la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. Es un momento difícil para Costa Rica, hay restricciones obviamente, pero podemos ejercer el voto, que es lo más importante. La democracia se alimenta de esto. Costa Rica es un país privilegiado en donde la gente no solo puede votar en las elecciones nacionales y municipales, sino también en las convenciones abiertas de los partidos. Y esta es una convención abierta y es un buen momento para aprovecharlo y para salir a votar todos. Creo que es parte de nuestras responsabilidades, pero también parte de nuestra ilusión de que Costa Rica puede hacer las cosas bien y que podemos cambiar esto juntos. En Tibás también ejerció su voto el precandidato Claudio Alpizar. Este lo llevó a cabo en la Escuela Miguel Obregón a las 10:30 de la mañana. El precandidato mantuvo una agenda activa desde muy tempranas horas, primero visitando obras del Espíritu Santo, luego mantuvo una reunión con el comando de campaña y se mantiene a la espera de los resultados en el Hotel Barceló en San José. Alpizar afirmó sentirse preocupado por las irregularidades que se han presentado en el proceso este domingo, entre ellas centros que abrieron tarde, y reportó que no habían buenos controles en las mesas. Lo que nos preocupa es que tenemos en diferentes zonas, Curridabat, Montevideo, que hay otras zonas, reportes de que no se han hecho las cosas en forma correcta, centros de votación que se han abierto 1, 2, 3 horas tarde, centros de votación donde algunos nos dicen de que no están muy conformes de cómo algunos miembros de mesa manejan el asunto, algunos fiscales. Sí, yo creo que vamos a ver, creo que el COVID, más la poca participación, no solo en el voto, sino de la gente que quiere cubrir y cuidar el voto, ya no es la misma de mi época. Hace años, cuando yo venía a esta escuela a votar o a acompañar a mi madre, había mucha gente con vocación de miembros de mesa, hoy no existen. Esto va a tener que cambiar en algún momento el sistema de votación. Para este domingo, según Katia Rivera, presidente del Partido Liberación Nacional, se contó con 10,000 colaboradores para llevar a cabo la primera convención rumbo a las elecciones presidenciales 2022. Y en un ambiente muy tibio en el cantón de Montes de Oro de Santana, el precandidato Rolando Araya emitió su voto este domingo a eso de las 9:30 de la mañana. Vamos a verlo.
En un ambiente tibio a las 9:30 de la mañana de este domingo, el entonces precandidato Rolando Araya se acercó a la escuela Isabel de la Católica en Montes de Oro de Santa Ana para emitir su voto. Con mucha más satisfacción, el verde y blanco aseguró que el país y el partido necesitan una reactivación trascendental. Como me hago más viejo, más amo este país y más amo los niños. Y hay que salvarlos, hay que salvar a Costa Rica para dejarle una Costa Rica en paz y en prosperidad a los niños de este país. Eso fue lo que me movió. Cuando Lenin me dijo que ahora que teníamos los nietos y que estábamos tan felices, fue justamente por los nietos. Esto está al borde de un abismo. Y yo no quiero estos chiquitos dentro de 20 años, ya unos hombres, diciéndome, abuelo, ¿por qué no hizo nada usted? No podría responderle esa pregunta y por ello es que estoy aquí. Todavía sin un plan claro, Araya afirmó que de momento solo pensaba en ganar. Bueno, ahora en ganar, ¿no? Si usted quiere que hablemos de cómo salvamos este país, cuando quiera, dispongo todo el tiempo que usted necesite. Pues yo tengo una idea diferente a los demás compañeros que están aspirando. Sobre el país, sobre el mundo y sobre lo que hay que hacer. Y yo, francamente, todos tienen cualidades, todos son buenas personas, pero me parece que no tienen, el camino que han escogido para sacar este país donde está no lo ha llevado a ninguna parte. El único que tiene un camino correcto y claro y seguro soy yo. Con una agenda poco saturada, Rolando Araya después de su voto viajó a Palmares para participar de un almuerzo familiar y luego regresó a su casa en espera de los resultados. Como parte de las personalidades que asistieron hoy a votar, la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, celebró el ambiente electoral que vivió Costa Rica este domingo en la convención interna del Partido Liberación Nacional. Es muy hermoso lo que estamos viendo, es muy conmovedor. Mientras en otros países la gente está yendo a votar atemorizada porque han matado, asesinado a decenas de candidatos, en otro país de la región están votando entre dos opciones muy complicadas. Cortamos la nota de que vamos a seguir viendo luego con doña Laura Chinchilla y nos vamos al balcón verde donde... Hay que tomar en cuenta que es la primera vez que nuestro país vive un proceso eleccionario de la magnitud que solo Liberación Nacional sabe hacerlo con este proceso de renovación de estructuras. Ha significado hacer todo un cambio en nuestro proceso desde la asamblea de diciembre, donde cambiamos por primera vez la fecha. Pero aparte de esto, yo creo que lo primero que hay que valorar y agradecer es a toda la familia liberacionista que aún en medio de la dificultad contamos con casi 20,000 personas inscribiéndose en los procesos de reestructuración. Que el día de hoy tuvimos 18,000 voluntarios trabajando en los 920 centros de votación. Eso es cariño. Eso es esperanza. Y eso es lo que Costa Rica requiere, volver a creer en la práctica política. Y lo que nosotros necesitamos es nuevamente ver a Liberación Nacional unido, fuerte, consolidado. Hoy saldremos bajo un mismo nombre y siempre bajo una misma bandera. 70 años de celebración, eso es lo que tenemos. Este año nos consolidamos nuevamente como el partido de mayor historia en América Latina. Hemos trabajado de la mano las dos áreas, la importancia electoral a la par de la responsabilidad de llevar un voto seguro. Y así hicimos la convocatoria a nivel nacional. Y si hubo algún problema el día de hoy, fue la gran cantidad de liberacionistas haciendo fila en cada uno de esos 920 centros de votación. Gracias, familia liberacionista. Gracias a todas esas mujeres y hombres que de forma valiente han trabajado, han tocado puertas, han mandado mensajes, pero sobre todo han cambiado corazones conscientes que no podemos seguir
en la incertidumbre que vive Costa Rica al no tener un norte claro. Necesitamos a Liberación Nacional nuevamente en el gobierno. Necesitamos a esa Liberación Nacional que tiene claro la ruta hacia dónde tiene que ir Costa Rica. Por eso le solicitamos a los 5 precandidatos que nos dieran ideas, que nos dieran proyectos, que planteáramos, aún con nuestras diferencias, cómo poder construir y cómo poder seguir avante en esta realidad que para muchos ha sido triste, para la mayoría muy dura, pero creo que hoy tenemos que agradecer infinitamente por los resultados, por las proyecciones, por todo lo que viene, porque hoy, nuevamente, hoy es el inicio a ese triunfo de las elecciones de febrero del 2022. Gracias, nuevamente gracias a ustedes, familia liberacionista. Escuchamos las palabras. Agradecemos las palabras de nuestra presidenta Katia Rivera. Escuchamos las palabras de la presidenta del Partido Liberación Nacional, doña Katia Rivera, quien hizo un breve mensaje para agradecer a todas las personas que salieron a votar el día de hoy en esta convención interna del Partido Liberación Nacional. Y ahora sí, ya van a dar oficialmente los resultados, el primer corte de estas 400 mesas del Partido Liberación Nacional. Quien va a dar estos resultados es Enrique Alvarado, el presidente del Tribunal de Elecciones Internas, quien ya está listo para brindar precisamente ese primer reporte de las mesas que ya se contaron, donde extraoficialmente se dice que quien va ganando la mayoría de las mesas es José María Figueres. Pero vamos a escuchar precisamente a Enrique Alvarado, presidente del Tribunal Interno. Muy buenas noches a la familia liberacionista en sus casas de habitación. Realizamos la apertura de la sesión solemne del Tribunal de Elecciones Internas el día de hoy en razón de la celebración de la Convención Nacional y la celebración de la asamblea, las asambleas distritales, las asambleas de movimientos y las asambleas de sectores del Partido Liberación Nacional. Al celebrar un nuevo proceso electoral interno, honramos a los hombres y mujeres que hace 70 años lucharon por la pureza del sufragio. Muchos se levantaron en pos de la defensa de este derecho y hoy nuestra responsabilidad es enaltecer este sacrificio y decirles, no solo a las y los liberacionistas, sino al pueblo costarricense, que una vez más nos unimos para fortalecer nuestro compromiso con la democracia. El día de hoy, con mucho orgullo, podemos manifestar que logramos la apertura de las 923 centros de votación y de las 1.898 juntas receptoras de votos en todos y cada uno de los distritos electorales de nuestro país. Acabamos de celebrar un proceso inédito en nuestra historia partidaria y en la historia de Costa Rica. Somos el primer partido político que organiza y celebra una elección presencial a escala nacional en medio de un escenario de pandemia. Esta tarea no ha sido nada sencilla. Este escenario presenta múltiples retos y dificultades, pero que han sido posibles enfrentarlas gracias a la encomiable labor de nuestra dirigencia. A ellos debemos extenderles nuestro profundo agradecimiento por su entrega y dedicación. También deseo agradecer el trabajo y esfuerzo del equipo de funcionarios del Partido Liberación Nacional, quienes con su mística y compromiso demuestran que son uno de los recursos más valiosos de nuestro partido. A mis compañeros y compañeras del Tribunal de Elecciones Internas, que asumieron esta tarea y han dedicado horas de trabajo para atender sus responsabilidades. Su dedicación y amor al partido son admirables. Finalmente, mi más sincero agradecimiento al Comité Ejecutivo Superior Nacional. El éxito de esta tarea es un logro en equipo, indudablemente. Es por este trabajo conjunto que ha sido posible superar las barreras que se presentan
y se logra llevar a cabo un proceso de esta dimensión y complejidad. Nuestro trabajo no termina esta noche, por el contrario, acaba de iniciar. Esta noche hacemos un llamado a la familia verde y blanca para trabajar de cara al próximo proceso electoral nacional. Requerimos unir nuestros esfuerzos y que los liberacionistas dejemos de lado el combate interno y como hermanos que somos, nos unamos para enfrentar los retos que se avecinan. Una vez más, pero en otro tiempo y circunstancias, las glostoras y medallitas han hecho grande al Partido Liberación Nacional. De inmediato procederemos con la proyección de los primeros resultados del territorio nacional. Corte número 1, realizado a las 8 horas con 21 minutos. Juntas receptoras de votos procesadas, 392 de 1.889, para un total de un 20.75% de la totalidad de las juntas receptoras de votos. José María Figueres Olsen, 28.156 votos, para un 38.16%. Rolando Araya Monge, 18.596 votos, para un 20.25%. Roberto Thompson Chacón, 10.999 votos, para un 14.91%. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, 9.437 votos, para un 12.79%. Claudio Alberto Alpizar Otoya, 4.298 votos, para un 5.83%. Votos blancos, 1.201, para un 1.63%. Votos nulos, 1.094, para un 1.48%. De inmediato vamos a proceder con la proyección por provincias. Quiero aclarar que esta proyección incluye todos y cada uno de los cantones del territorio nacional, es decir, que es una muestra de todo el territorio nacional. De inmediato procedemos con la segregación por provincias. Buenas noches. Me voy a referir a los datos de la provincia de San José. El corte número 1, que corresponde a las 20:21, un total de juntas receptoras de votos procesadas de 99, de un total de 574 que corresponden a un 17.25%. El desglose es el siguiente. El candidato José María Figueres Olsen tiene una cantidad de votos de 7.768 que corresponde a un 39.39% de los votos en la provincia de San José. Rolando Araya Monge para una cantidad de 5.041 votos que corresponde a un porcentaje de 25.56%. Carlos Ricardo Benavides Jiménez tiene una cantidad de 2.716 votos correspondientes a un 13.77%. Roberto Hernán Thompson Chacón recibió al momento de este corte 2.608 votos para un porcentaje de 13.23%. Claudio Alberto Alpizar Otoya, 1.153 votos correspondientes a un 5.85%. Hay 234 votos en blanco correspondientes a un 1.19% y 200 votos nulos correspondientes a un 1.01%. Estos son los datos, repito, correspondientes a la provincia de San José. Muchas gracias. Bien. Muy buenas noches. En el caso de la provincia de Alajuela se contabiliza un total de 82 juntas receptoras de votos procesadas de 378 que hay en total. En el caso de un José María Figueres Olsen,
obtiene una cantidad de votos de 6.489, lo cual representa un 39.37%. El señor Rolando Araya Monge tiene 4.191 votos recibidos para un 25.43%. Roberto Hernán Thompson Chacón tiene 3.479 votos, lo cual representa un 21.11%. Carlos Ricardo Benavides Jiménez tiene 1.284, que representa un 7.79%. Claudio Alberto Alpizar Otoya tiene 755 votos, lo cual representa un 4.58%. Hay 139 votos en blanco y 146 votos nulos. Buenas noches. En el caso de la provincia de Cartago, contamos con un total de 36 juntas receptoras de votos procesadas de 203. José María Figueres Olsen tiene una cantidad de votos de 3.279, que representa 35.92%. Rolando Araya Monge, un total de votos de 2.279, para un 24.96%. Carlos Ricardo Benavides, 1.583, para un 17.34%. Roberto Hernán Thompson Chacón, 1.188, para un 13.1%. Y Claudio Alberto Alpizar, 524 votos, que representan un 5.74%. El total de votos en blanco son 125 y nulos 151. Muchas gracias. En el caso de la provincia de Heredia, el cómputo a esta hora del primer corte son 25 juntas receptoras de votos procesadas de 175, lo cual equivale a un 14.20% de las mesas. Don José María Figueres Olsen registra un total de 2.347 votos para un 34.48%. Rolando Araya Monge, 1.836 para un total de 26.97%. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, 1.225 votos para un total de 18%. Roberto Hernán Thompson Chacón, 935 votos para un 13.74%. Claudio Alberto Alpizar Otoya, 351 votos, equivalentes a un 5.16%. 43 votos en blanco, equivalentes a un 0.63%. 70 votos nulos para un 0.03%. Buenas noches, provincia de Guanacaste. Primer corte con 56 mesas de 180 para un 31.11%. José María Figueres Olsen, 3.076 votos, 44.45%. Rolando Araya Monge, 1.660 para un 23.99%. Roberto Hernán Thompson Chacón, 768 votos para 11.10%. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, 698 votos para 10.09%. Don Claudio Alberto Alpizar Otoya, 421 votos para un 6.08%. 56 mesas de 180 mesas de la provincia de Guanacaste, que representan 31.11%. Buenas noches a todos los presentes. El caso mío es la provincia de Punta Arenas. De 224 juntas receptoras de votos, se han procesado a esta hora
59. Don José María Figueres Olsen ha recibido 3.522 votos, equivalentes al 36.16% de la cantidad de votos recibidos. Don Rolando Araya Monge ha recibido 2.141 votos, equivalentes al 21.98%. Roberto Thompson, 1.566 votos, para un total de 16.08%. Carlos Ricardo Benavides, 1.189 votos, equivalentes al 12.21%. Y Claudio Alpizar, 710 votos, para la equivalencia del 7.29%. En el caso de los votos blancos son 365, equivalentes al 3.75%, y nulos 248 para el 2.55%. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. El primer corte a las 20:21 horas de la provincia de Limón. Las juntas procesadas, 35 de 155 juntas, que representan el 22.58%. Los candidatos: el señor José María Figueres Olsen obtuvo 1.675 votos, que equivalen al 33.63%. El señor Carlos Ricardo Benavides Jiménez obtuvo 742 votos, que equivalen, 1.448 votos. Don Rolando Araya Monge, que equivalen al 29.7%. El señor Carlos Ricardo Benavides obtuvo 742 votos, que equivalen al 14.9%. El señor Claudio Alberto Alpizar Otoya obtuvo 384 votos, que equivalen al 7.71%. Los votos en blanco, 155, que equivalen a un 3.11%, y los nulos, 122, que equivalen al 2.45%. Gracias. Bien, estos son los resultados. Con un 20.75% de totalidad de las juntas receptoras de votos ya contabilizadas. José María Figueres tiene el 38% de los votos, Rolando Araya el 25%, Roberto Thompson de tercero con el 14%, Carlos Ricardo Benavides un 12% y Claudio Alpizar 5%. Esos son los resultados del primer corte de esta convención interna del Partido Liberación Nacional. El primer corte se emitió a las 8:21 de la noche. Un total de 392 juntas receptoras de votos de las 18.889, y en pocos minutos estarían dando otro nuevo corte, pero repito, la tendencia es José María Figueres con un 38%, seguido de Rolando Araya con un 25%, Roberto Thompson con un 14%, Carlos Ricardo Benavides con el 12% y Claudio Alpizar con un 5%. Don Ernesto, la información desde el Balcón Verde. ¿Usted tiene más? En cualquier momento estaríamos pidiendo un nuevo pase para llevarles más información desde acá. Muchísimas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales. Bueno, ya va esclareciéndose el panorama. Empezamos a ver las primeras tendencias con el primer corte de Liberación Nacional en esta interna. Va encabezando el conteo en este momento José María Figueres con un 38%, seguido por Rolando Araya Monge con un 26%. Y a esta hora le damos la bienvenida a los analistas Ilka Tremiño y Álvaro Murillo, quienes nos van a acompañar vía Zoom para analizar la jornada de hoy. Buenas noches, colegas, bienvenidos a Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, Ernesto y Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Bueno, buenas noches, Ernesto e Ilka, también a todos los televidentes. Empieza a romperse la incógnita, empiezan los primeros cómputos, creo que era lo que todo el país estaba esperando. Y bueno, les planteo un análisis en dos direcciones. Álvaro, la primera sorpresa que tuvimos en la jornada de hoy fueron las filas en las puertas de las escuelas, de los centros de votación. Da toda la impresión de que la gente sí salió a votar. También podría haber un fenómeno de protocolo,
¿Cómo lo vio usted durante esta jornada? Pensamos que había muchísima indiferencia, pero la gente salió a votar. Sí, Ernesto, coincido que esa es una sorpresa, quizás todos los pronósticos, incluso de las mismas tendencias, de los mismos precandidatos, apostaban a una votación limitada, obviamente considerando el momento de la pandemia, el temor de las personas a contagiarse y a las restricciones que están vigentes también. La restricción vehicular está completamente vigente hoy domingo y se esperaba menos personas. Obviamente siempre es, pues digamos, arriesgado decir cuánto se esperaba, porque según quiénes y ahora, pues viendo los resultados, la proyección indica que se puede estar acercando a los 350,000 electores. Obviamente esta es la proyección basándonos, o más bien, la proyección que da el propio Partido de Liberación Nacional. Son las cifras internas del partido las que hablan de cerca de 350,000 electores que, considerando el momento, si fuera completamente cierta esta cifra y se logra confirmar y consolidar cuando tengamos más que el 20% de las mesas, que fue el reporte que dieron ahora, sería una cifra muy alta, menor, por supuesto, a la de la convención de hace 4 años, que fueron 430,000 según cifras internas del partido. Y bueno, estamos hablando entonces de que en este momento de pandemia sería una votación considerable y que, pues considerable, abundante, por las razones que fueran, votar en favor de los 5 precandidatos, en contra de uno específicamente, que por lo que las informaciones que vimos, pues parece que esta votación, pues digamos de alguna forma, tiró por el suelo la idea de que solo una votación pequeña podía dar un triunfo a José María Figueres. Por los datos que estamos viendo, pues ahí coincido en que hay una sorpresa, Ernesto e Ilka. Ilka, este primer corte, bueno, viene a confirmar lo que de alguna manera eran los pronósticos. Sin embargo, la participación en la calle podía poner en juego este liderazgo del expresidente José María Figueres. Sin embargo, las urnas le están dando en este momento, con este corte, a esta hora, el 39% y a Rolando Araya el 26%. Se comportó el votante de una manera previsible, de acuerdo a lo que habían sondeado las encuestas previamente. Parcialmente, porque las encuestas habían sondeado una candidatura de José María Figueres bastante consolidada, y eso sí se refleja, por ejemplo, en que a los datos que han dado en este momento, con el corte más reciente, José María está ganando todas las provincias, ¿verdad? Y eso nos habla, claro, de la extensión y el volumen de los datos que estaban manejando a lo interno de la convención y la seguridad con la que se estaba aproximando a las elecciones. Sin embargo, si bien en las encuestas estaba también el posicionamiento de Rolando Araya, llama mucho la atención el que en el caso del candidato Thompson estuviera por delante del candidato Benavides, por ejemplo. Entonces, en ese sentido diría que parcialmente algunas de las proyecciones se observan, pero otras resultan bastante interesantes. Ilka, usted apunta un dato que me parece sorpresivo también, y es la uniformidad del voto. Prácticamente que si uno repasa los resultados provincia por provincia, se mantiene una escala en donde está Figueres con un 39%, 38%, dependiendo de la provincia, y lo sigue Rolando Araya con un 25, 26%, y ahí luego hay un juego entre Thompson y Benavides, que en algunos casos intercambian el tercer lugar. ¿Cómo interpretar esta uniformidad del voto de José María Figueres? Bueno, difícil de interpretar en una elección abierta, pero habría que hilar más fino para poder investigar realmente estas motivaciones, pero podríamos atrevernos a decir que se observa que esta seguridad, esta certeza del voto o de la ventaja que estimaba José María Figueres como candidato,
se ve potenciada incluso con una convención que llegando a este punto estuvo llamando a los electores para tratar de levantar otras figuras del partido dentro de este proceso electoral. En ese sentido, no se logra y más bien se termina de consolidar esta tendencia, es decir, un apoyo que no necesariamente está en las bases y los militantes de Liberación Nacional, sino que además se refuerza con la participación externa. Esto haría muy difícil decir que las personas que se animaron a ir a la convención en su totalidad o el factor determinante es un factor de voto en contra de la figura de José María, como en algunos de los comentarios se había estado viendo en el transcurso del día, incluso en las vísperas. Sin duda hay distintos factores que motivaron el voto, por supuesto la militancia del PLN, la reactivación del partido, pero claramente el que fuera abierta y participaran personas externas al partido no generó, digamos, que se reforzara el apoyo de las otras tendencias dentro de esta convención. Álvaro, las recetas decían que una asistencia alta a las urnas perjudicaba el voto favorable a José María Figueres. Los resultados estarían diciendo lo contrario. Liberación habría podido dar una elección con muchísima participación a pesar de la pandemia y a la vez el expresidente Figueres mantiene el liderazgo. ¿Cómo deja esto recompuesto las fuerzas adentro del Partido de Liberación Nacional? Ernesto, no tengo ninguna duda de que el aparentemente candidato presidencial José María Figueres lo usará como un punto a su favor, porque esto no es un triunfo pequeño, está alcanzando casi el 40% de la elección con un margen considerable sobre sus precandidatos en una convención, sobre sus rivales, perdón, en una convención que resultó ser más grande de lo que se pensaba. Entonces estamos seguros de que eso lo usará él como una forma de decir, miren, el partido me legitimó por un margen holgado en una convención multitudinaria, dirá. Y esto, por supuesto, que políticamente le podría servir usarlo a su favor. Hay un punto que es interesante, Ernesto, y estaba revisando los datos de la convención de hace 4 años de José María Figueres. En ese momento él recibió 155,000 votos. Si usamos el 40% de una proyección de votación en esta convención de hoy de 350,000 votos, estamos hablando de que pudo haber recibido una cantidad parecida o casi igual, quizás un poco menos, habrá que ver cómo avance ya con el total de las mesas a la de hace 4 años. O sea, José María Figueres recibió hoy, diría en términos redondeados, una cantidad de votos igual a la de hace 4 años, obviamente con la diferencia de que hace 4 años pues había un candidato que resultó, recordemos, Antonio Álvarez de Santi, que logró, digamos que estaba más polarizado la convención. Esta vez obviamente se diluyó entre sobre todo Rolando Araya, Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides. Lo que es cierto es que en términos de votación no dudo de que será usado favorablemente por el preliminarmente candidato presidencial José María Figueres. Ilka, aquí Álvaro mete un término que es clave en temas electorales, legitimidad. Bueno, esta convención, lejos de lo que podía haberse esperado en una elección durante una pandemia y con tantos muertos como tiene en este momento Costa Rica, la gente salió a votar de una manera muy ordenada, muy continua a lo largo del día, y eso le da al que gane, y en este momento lo está encabezando José María Figueres, una base importante. ¿Qué aporta esta masividad del voto en términos de legitimidad a este candidato o a esta candidatura? Bueno, todos los señalamientos en esto que hace, Álvaro, y que hace usted me parecen muy válidos en términos del contexto, porque ciertamente el principal problema del país sigue siendo el tema del COVID, ¿verdad? No porque se haya generado esta
convención que tiene o que reanima, digamos, la política, quiere decir que se deja de lado la intensidad con la que se está viviendo el problema del COVID. Sin embargo, es importante decir que muchas personas se sientan un poco más seguras por el proceso de vacunación y además que las convenciones internas motiven tanto a las personas interesadas en la política hace, por supuesto, que esta sea una ocasión para poder reafirmar, digamos, esos intereses o esas simpatías con la vida partidaria. Aquellas personas que no tienen interés en la política simplemente se retiran y están aparte o al margen de lo que pasa en este proceso. Los datos preliminares que están dando sobre la participación en el PLN, pese a que se vio mucha movilización y largas filas, no están superando los datos que tenemos de la convención de hace 4 años. Eso es muy interesante. En términos de legitimidad, yo diría que, por supuesto, la activación de lo que ha sido esta elección y lo que se ha visto, de alguna manera relegitima el papel del Partido Liberación Nacional y de los partidos políticos como la alternativa para seguir escogiendo los candidatos. Esto es importante en una época en la que tenemos más vehículos electorales que partidos políticos. Una convención interna siempre nos hace pensar en que hay una estructura partidaria, ¿verdad? Porque finalmente la convención se logra levantar gracias a las personas militantes y a las personas que generan esta dinámica política o esta contienda entre elecciones. Sin estas personas que aportan esta energía es imposible el sostenimiento del andamiaje de un partido político. De manera tal que esto también es fundamental en la vivencia democrática, ¿verdad? También es importante decir que la Constitución establece un principio de autorregulación de los partidos en sus convenciones internas. Por lo tanto, en una elección como esta, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene solamente un papel de juez, no de organizador. No obstante, siendo que es la primera elección en el contexto del COVID, ¿verdad? Porque para las elecciones municipales el COVID todavía no había llegado al país, sin lugar a dudas deja lecciones aprendidas para la elección del 2022 en cuanto al tema de la organización y el tema del COVID. No sabemos cómo vamos a estar el otro año, sin embargo sigue siendo, digamos, una previsión importante. Interesantísimo este primer análisis de ya con los primeros números sobre la mesa. Colegas, les propongo que hagamos un corte en este momento y retomemos en unos minutos cuando haya un segundo corte y vamos a ir poco a poco analizando todas las aristas de los resultados de esta primera convención liberacionista para escoger el candidato que llevará la bandera verde y blanca a las elecciones del año que viene. A esta hora vamos a darle un pase a la periodista Rita Valverde, quien se encuentra en las tiendas del precandidato Carlos Ricardo Benavides. Me dicen que hay un inconveniente en este momento, entonces vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos. De costa a costa, informando a todo el país. Costa Rica Noticias Regional. Todos los días a la 1:30 de la tarde. Y los martes, luego de Soluciones del 13. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Sabe usted que cerca de 1 millón de costarricenses trabajan de manera informal para llevar sustento a sus familias? Estas personas no tienen acceso a seguro social, no tienen acceso a un seguro de trabajo, no tienen un salario fijo, no reciben un aguinaldo, no tienen las oportunidades que muchas otras personas tienen. Y por eso es urgente que como país empecemos a hablar del empleo informal para buscar soluciones que nos lleven adelante para darles a estas personas una mejor calidad de vida. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Actualidad costarricense, desencanto político, sensación de estancamiento. ¿Está en peligro la democracia? Animales políticos, a partir del 27 de junio, todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche.
Por 13, Costa Rica Televisión. Este lunes los esperamos a partir de las 8 en punto de la mañana. Vamos a aprender cómo combatir el aburrimiento de los chicos en estos días que están en casa. Y además, a las 9 en punto de la mañana los esperamos en otro Aprendo en Casa para continuar con este proceso de aprendizaje. Los esperamos. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuro. Continuamos a esta hora con esta transmisión especial de Currículo Electoral 2022, analizando los primeros resultados de esta convención interna del Partido Liberación Nacional. Vamos a nuestros analistas, que los tenemos en este momento en Zoom, la directora de Flaxo Costa Rica, la politóloga Ilka Tremiño, y el periodista político Álvaro Murillo. Bueno, este primer corte de alguna manera confirma lo que era esperable. Hay una apuesta por lo seguro. La estrategia política de comunicación del expresidente Figueres habría hecho efecto. Él se presentaba indudablemente como el ganador de esta convención, Álvaro. Ernesto, yo le puedo hablar como periodista y como un periodista de tantos que intentamos entrevistar a José María Figueres en distintos momentos y que no lo logramos. Algunos otros sí, por ejemplo, usted pudo entrevistarlo ahí en Canal 13, y entonces resultaba valiosa la respuesta justamente porque adoptó una estrategia, digamos, más conservadora, probablemente evitando que un exceso de exposición le resultara en sentido contrario. Yo me aferro a la cifra que refería antes. Viendo la proyección de esta campaña, de esta convención, con los resultados que tenemos a este momento, José María Figueres estaría recibiendo menos votos de los que obtuvo hace 4 años. Menos votos. ¿Cuál es el factor diferenciador? Bueno, que aquí los adversarios se repartieron el voto y hace 4 años hubo uno que concentró la mayor parte de ellos y entonces pues se logró convertirse en candidato presidencial, Antonio Álvarez de Santi. Entonces, llama la atención como 4 años después de exposición, de intenciones, de presencia, de una precampaña también, por supuesto marcada muchísimo por el tema del COVID y sobre todo la fecha de en qué momento se realizaba, y entonces recordemos la asamblea del partido y cuando se vio ahí el control de José María Figueres dentro de la estructura, y el dato que estamos viendo en términos absolutos de votos proyectados, insisto, proyectados, de acuerdo con los datos que vimos ahora de Liberación Nacional, es una cantidad inferior a la de hace 4 años. Insisto, la ventaja que tuvo es que esta vez los adversarios se repartieron el voto y entonces, si vemos, hubiera bastado lo que obtuvo Rolando Araya más lo que obtuvo Roberto Thompson, o lo que obtuvo Rolando Araya más lo que obtuvo Carlos Ricardo Benavides para superar el porcentaje que finalmente recibió José María Figueres. Obviamente aquí la pregunta es ¿qué puede salir de cara, obviamente, al proceso nacional? Como decía Ilka ahora, los partidos pues vienen en decadencia frente a la figura de los vehículos partidarios y habrá que ver ahora qué pasa frente a otras opciones electorales y cuánto de esto le puede dar fuerza a José María Figueres. Obviamente también mucho dependerá de si los adversarios de hoy, domingo, le darán su apoyo y pondrán a trabajar de una manera unida al Partido Liberación Nacional, que es casi un leitmotiv que se ha repetido en este tiempo, unir al partido, aunque lo que hemos visto no da para pensar muchísimo que sea fácil esa unión dentro del Partido Liberación Nacional. Ilka, la última encuesta del CIEP de la UCR, de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, hace
da un panorama de un cambio en el padrón electoral, un cambio generacional en el padrón electoral. Muchas veces se ha hablado de que la figura de José María Figueres tiene resistencias en el sector más joven del padrón. ¿Cómo ver esta proyección dentro de las porciones etarias que tendrán los electores en la próxima elección nacional? Siempre bajo la hipótesis de que los siguientes cortes confirmen la tendencia que ya estamos viendo. El electorado más joven es un electorado heterogéneo, ¿verdad? Se puede repartir entre distintas preferencias políticas. Es muy posible que en esta elección la polarización esté en algunos temas económicos y no tanto en temas culturales o socioculturales que ya se han explotado más. Sin embargo, algunos partidos políticos van a buscar empujar esas temáticas a la elección. De manera tal que la estrategia a seguir por las distintas candidaturas tendrá que ser generar, digamos, en su fórmula presidencial, los mecanismos que permitan el atractivo para las generaciones más jóvenes y capturar ese voto que sigue siendo un voto muy importante. Estamos hablando de más del 40% entre personas de 18 y 35 años y estamos además ya saliendo de ese bono demográfico. Por lo tanto, estas personas además van a ir fijando valores y preferencias políticas en el tiempo. Y es importante aquí decir entonces cómo se va a constituir esa fórmula presidencial, es decir, quiénes serían las vicepresidencias que integren esa fórmula. Y esto va a ser fundamental en la estrategia para la atracción de sectores y la atracción también de personas jóvenes y por supuesto lo que tiene que ver con tema de mujeres. En esto hay diversos estudios. Mi colega Adrián Piñataro ha estudiado cómo se generan estas estrategias de atracción de distintos sectores, balanceando, digamos, el mecanismo vertical de la presidencia con las dos vicepresidencias. A mí también me gustaría hacer el señalamiento de que esta convención interna del Partido Liberación Nacional también iba a generar una renovación de todas las estructuras, ¿verdad? Y que una proxy que nos permitirá ver cuántas personas eran realmente interesados en liberación de los que asistieron a la elección tendrá que ver con cómo quedan los resultados y los porcentajes de votos por las otras papeletas, que era la papeleta de sectores o movimientos y las papeletas de las distritales. Es muy posible que tengamos también en la lista de candidatos perdedores en la convención personas que integren o busquen integrar también las listas de diputaciones, salvo los que están en este momento en posesión de un escaño, porque estas personas tendrían que esperar la alternancia para poder volver a competir por una curul. De manera que también quería traer esta cuestión de las otras papeletas, porque me parece que es importante para poder hacer un análisis de cómo es realmente el pulso de las personas liberacionistas que sí participaron de la convención. Interesante, en realidad se trata de un proceso de renovación completo del partido. Colegas, les propongo que vayamos a un pase en vivo hasta el Balcón Verde, que ahí nos tienen información nueva. Vamos con nuestra compañera Melanie Corrales en el Balcón Verde. Cuéntenos, Melanie, ¿qué está pasando en el Balcón Verde? ¿Cómo están los ánimos ahí en la Casa Liberacionista? Hola, don Ernesto, buenas noches. Se encuentra conmigo Marco Cerconi del Partido Liberación Nacional, que nos va a dar los últimos datos, el segundo corte de la noche. Don Marco, cuéntenos cuál es la tendencia que se registra a esta hora. Sí, hay una tendencia de más o menos 10 puntos de diferencia entre José María y Rolando Araya. Estamos con el segundo corte con 25.20% de las mesas escrutadas, 476 mesas. Y nos da unos números de José María Figueres con un 37.50 y Rolando Araya con 25.70. También tenemos a Roberto Thompson en tercer lugar con un 14.81 y Carlos Ricardo en cuarto lugar con un 13.18 y Claudio Alpizar con un 5.82. Esos son los números hasta ahora. El tercer corte lo vamos a dar a las 10 de la noche. Estos son los números que tenemos hasta hoy. Así la diferencia se va manteniendo. Perfecto, muchas gracias a don Marco Cerconi, quien es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Liberación Nacional, con el 25.20% de las mesas contabilizadas. José María Figueres está a la cabeza, seguido de Rolando Araya. Y nosotros estamos acá a la espera de que precisamente llegue hasta el Balcón Verde José María Figueres, quien indicó en su agenda del día que estaría por acá a eso de las 9 de la noche. Vamos a continuar acá a la espera. En cualquier momento estaremos pidiendo un nuevo pase para brindarles toda la información. Ernesto. Muchas gracias, Melanie Corrales.
Bueno, con este segundo corte desde el Balcón Verde. Lo felicité, le dije que me parecía... Estas son las palabras de don Carlos Ricardo Benavides tras conocer los resultados y se refiere a lo que le conversó a don José María Figueres tras los resultados. Un triunfo que no tiene ninguna discusión y bueno, a don José María le corresponde asumir la candidatura del Partido de Liberación Nacional y yo deseo, por supuesto, que lo haga de la mejor manera. ¿Esperaba quedar en cuarto lugar, don Carlos Ricardo? ¿Cómo esperaba el ambiente después de lo que hizo, las giras que Bueno, yo francamente no sé cuál será el lugar que finalmente nos va a corresponder, pero sí también creo que por lo menos con respecto al ganador, la diferencia es muy amplia y no tengo mucho que agregar. Creo que don José María ha lucido un apoyo muy grande de la gente que hoy ha votado y sobre ese triunfo creo que es lo que hay que reflexionar más allá de las condiciones de cada quien. Don Carlos, en cuanto a Punta Arenas, viendo los resultados del primer corte, ni siquiera ahí logró obtener hasta el momento con el primer corte un resultado más positivo, a pesar incluso de que usted apoyaba al proyecto de pesca de arrastre. ¿No lo conoce suficiente, Luis? Me parece que ponerse a hacer en este momento con un corte de ese tamaño proyecciones sobre cantones o distritos es realmente aventurado. ¿Cómo queda el partido, don Carlos Ricardo, después de esta precampaña entre ustedes? ¿Queda fortalecido? ¿Queda herido? Bueno, por lo menos con respecto al barrial de hace 4 años, creo que el partido está en muy buenas condiciones. Nos hemos respetado, creo que esta ha sido una campaña de altura en términos generales. Hemos, me parece, evitado transgredir algunos límites sobre la relación entre nosotros y sobre las cosas que se dicen, de manera que yo no diría que quede el partido herido desde esa perspectiva. Yo por lo menos no tengo rencores ni heridas insuperables con respecto a ninguno de los contendores. Lo único que tengo es un inmenso agradecimiento para miles de personas que nos han apoyado en todo el país, para las personas que muchas están aquí conmigo, gente joven, gente de todas las provincias, gente de todas las edades, que han creído en un proyecto serio, en un proyecto que dice la verdad, en un proyecto que se atreve a decir incluso las cosas que no son populares, en un proyecto como el que yo represento y siempre voy a representar, porque es mi forma de ser, tratar de ser coherente, tratar de conducir al país y a las cosas que yo lidero por el mejor camino, por el camino más pertinente, sin ambajes, sin populismos y sin dobleces. Y desde esa perspectiva me siento profundamente agradecido con esas miles de personas, mujeres y hombres que me han apoyado durante esta jornada, y a ellos les debo mucho y serán parte de las reflexiones que voy a hacer cuando piense en el futuro de este movimiento, de este grupo y particularmente de lo que yo personalmente vaya a hacer. ¿Sí se ve en un gobierno trabajando al lado de José María? Mire, eso es absolutamente prematuro. No, yo no, en este momento no estoy pensando en gobierno de nada, ni en puestos absolutamente de nada. Creo que estamos recién terminando una jornada y bueno, habrá que madurar muchas cosas. Creo que estamos muy lejos de tener un pensamiento al respecto de mi futuro particular. Creo que hay muchas cosas dentro del partido, dentro del país, 1000 veces o 1.000.000 de veces más importantes que eso. Don Carlos Ricardo, se comentaba sobre el voto anti-Figueres en las últimas semanas. ¿Usted cree que el fraccionamiento de ese voto causó más bien que don José María obtuviera más caudal con respecto a otros participantes? Bueno, yo creo que los números son fáciles de hacer, ¿verdad? Usted puede sumar, pero yo no creo que me toque a mí hacer ese análisis. Con respecto a mí en particular, lo que veo es un triunfo claro de don José María con respecto a mí, y yo no quiero entrar a hacer ese tipo de valoraciones. Eran las palabras del candidato de esta convención, Carlos Ricardo Benavides, quien acaba de ofrecer sus declaraciones luego de este resultado en el que
queda, por lo menos hasta el momento, de cuarto lugar. En este momento, Carlos Ricardo le aplaude a la gente que está acá en la casa de campaña, y en este momento está todavía dando unas declaraciones. Ok. De momento ustedes continúan allá con más noticias en el set principal de Costa Rica Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Rita Valverde, quien nos traía la primera reacción de Carlos Ricardo Benavides asumiendo su derrota en esta convención interna y felicitando a don José María Figueres como el ganador, aunque todavía los resultados son parciales. El segundo corte que acaban de leer desde el Partido de Liberación Nacional da a José María Figueres con el 25.2% de las mesas escrutadas, lo da como ganador con un 37% sobre Rolando Araya Monge, quien estaría a 12 puntos de distancia con un 25%. En tercer lugar estaría Roberto Thompson con un 14% y Carlos Ricardo Benavides con un 13%, seguido de Claudio Alpizar con un 5%. Parece haber una tendencia bastante consolidada, ya se dan estas primeras reacciones dando por ganador a don José María Figueres, así que vamos a continuar con el análisis con nuestros invitados Ilka Tremiño y Álvaro Murillo. Bueno, Álvaro, la primera reacción de Carlos Ricardo Benavides consolida o da ya como ganador a Figueres en este segundo corte en el que hay 12 puntos de distancia. Prácticamente que Figueres empieza a verse como el candidato de Liberación Nacional para las próximas elecciones. Sí, Ernesto, evidentemente Carlos Ricardo Benavides, que obtuvo según este corte un 13% de los votos, pues ve las cifras y no duda en admitir la victoria de José María Figueres en un tono que, bueno, todos los televidentes pudimos verlo ahora, en un tono duro, podría uno decir, pues obviamente no está contento con el resultado, porque, bueno, obtuvo el 13% y el ganador José María Figueres, pero en medio a Benavides lo superó Roberto Thompson, que era, digamos, un rival directo, podríamos ver, según la dinámica más o menos de cómo se fue conformando la campaña, y Rolando Araya Monge con un 25%. Yo quisiera escuchar incluso el criterio de Ilka, Ernesto, porque me parece que no es sorpresa el triunfo de Figueres, pero sí es sorpresa, por lo menos desde mi punto de vista, que Rolando Araya, sin estructura, con un pasado que fue y vino del partido y con algunas posiciones poco convencionales, esté obteniendo el 25% de los votos y haya quedado en segundo lugar, lo cual es un factor evidentemente y mueve la aguja y que podamos estar ahora hablando de José María Figueres como candidato, como virtual candidato presidencial ya del Partido de Liberación Nacional. Ernesto. Ilka, tu reacción a la pregunta. Álvaro no puede con su genio periodístico. Sí, bueno, es muy difícil de decir en este momento porque no tenemos un mecanismo para preguntarle a las personas que aglutinan este voto a Rolando Araya. En lo personal a mí también me causa bastante sorpresa y uno podría decir, bueno, que podría estar compuesto de varios elementos y que uno de los elementos podría ser que aglutine el voto anti-Figueres, por ejemplo, y que haya crecido en las últimas semanas precisamente en esa campaña de llamar a ese voto negativo, pero es realmente tan difícil de establecer y además de que no sería un único factor, ¿verdad? Por otro lado, sería interesante ver también el tema de los debates de la última semana y cómo se percibió, digamos, por parte de las personas que fueron a votar.
Creo que eso sería lo que podríamos analizar del caso. Ilka, un dato que me parece interesante es, asumiendo como un hecho de que se consolide completamente esta tendencia, que ya va muy sólida, un candidato como Carlos Ricardo Benavides admitiendo su derrota y dándole el triunfo a Figueres, da una señal clarísima. Entonces, con José María Figueres Olsen como candidato de Liberación, ¿cómo pensar el panorama electoral en medio de la incertidumbre que hay en el resto de los partidos? Ya empezó, ¿verdad? Ya empezó con este candidato definido. Ya podemos empezar a ver en las redes sociales y en otros espacios cómo se empiezan a definir las estrategias políticas de otras fuerzas. Entonces, a partir de ahora, claro, juega muchísimo el tema de la estrategia y, por supuesto, la manera en la que se van posicionando las candidaturas. Es pronto, es peligroso adelantarse demasiado en las campañas negativas a tantos meses del inicio oficial de la campaña. Sin embargo, es esperable que esto sea lo que empiece a ocurrir. Por otro lado, vienen otras convenciones internas y también es interesante mantenerse a la expectativa de cómo van a ocurrir, precisamente porque nos interesa en el plano más institucional ver cómo los partidos políticos salen fortalecidos en su institucionalidad, ¿verdad? En recuperar las militancias, en recuperar los mecanismos de rendición de cuentas hacia sus bases, la manera en la que se vinculan, la manera en la que se fortalecen esos lazos a lo interno de los partidos. De manera que eso es lo que realmente le puede dar vitalidad a la cuestión política. Después de todo, la elección para la Asamblea Legislativa no existe otra manera de preverla que no sea de una asamblea fraccionada. Entonces, en esto es muy importante también las estructuras partidistas que se formen y que se consoliden de camino al proceso electoral. Gracias, Ilka. Álvaro, ahora la mitad de un partido, haciéndole la analogía futbolística, una mitad le corresponde a un equipo, pero ahora el entorno con el que se tenga que medir José María Figueres va a definir en buena medida las circunstancias en que se van a dar esta elección. ¿Cómo anticipa las posibles reacciones en otros partidos? ¿Influirá la figura de Figueres en las decisiones que tomen los otros partidos? Bueno, aquí haciendo el ejercicio de sacar la bola de cristal, hay algunas cosas que podríamos pensar que son claras. Los cuestionamientos que le hicieron incluso desde dentro de su propio partido, desde los precandidatos a quienes venció en la convención de hoy, pues seguro que se repetirán, porque son los que se han repetido por mucho tiempo y son flanco, por supuesto, de crítica, los cuestionamientos a la probidad por los hechos del pasado, el caso Alcatel, sobre todo, los cuestionamientos a decisiones tomadas por él como presidente entre 1994 y 1998, y también la ambigüedad de algunas posiciones sobre temas de fondo que son críticos para este momento de la política en Costa Rica, Ernesto. Disculpe, lo tengo que interrumpir. Está llegando José María Figueres al balcón verde. Vamos a nuestra compañera Melanie Corrales al balcón verde. Lo que quiero para... este resultado el día de hoy. Lo que quiero es empezar por agradeciéndole a todas y a todos los costarricenses que han participado en esta justa democrática en la manera tan linda y con tanta voluntad que lo han hecho. Si me permiten, avancemos, por favor, y con mucho gusto los atiendo. La primera impresión de José María Figueres, quien va a la cabeza de esta elección interna del Partido de Liberación Nacional, y nos está pidiendo que nos movamos para poder hacer el ingreso. Bueno, pues es bastante complicado. Vamos a intentar de nuevo conversar con él. Que fuera mucha más gente a votar de la que ustedes esperaban. Vamos a escuchar a Bueno, yo pienso que eso ha sido una manifestación de muchas personas en este país que han salido hoy a decir que quieren un cambio y que su manera de manifestarlo ha sido participando en la convención del Partido de Liberación Nacional.
Pasemos, por favor. ¿Cuánta gente esperaba usted? Se esperaba que don Rolando fuera su más directo seguidor en esa carrera. Mire, tengo una gran admiración por Rolando. Somos muy amigos desde hace muchos tiempos, compartimos muchos puntos de vista y esta noche, por supuesto, que vengo aquí ya habiendo conversado con él. ¿Qué ha conversado con ellos, don José María, con los 5 precandidatos? ¿Cómo unir al partido ahora para este proceso? Yo pienso que unir al partido pasa por lo mismo que hemos venido haciendo. Esa piedra. Es sentarse, gracias, es sentarse a conversar con los compañeros y buscar la manera de buscar. ¿Qué ha hablado con ellos, don José María? ¿Ya lo llamaron? ¿Ya conversó con algunos? Con Ricardo, con Roberto. He conversado con los 4 compañeros y ahora con mucho gusto les contaré y les comentaré. ¿Quién fue el primero en llamarlo, José María? Primero conversé con don Claudio Alpizar. Hemos tenido una buena conversación. Le he agradecido mucho, por supuesto, su participación. Y bueno, pues ya estamos empezando a subir aquí. Estamos empezando a subir la rampa. Sí. Don José María, con el resto, ¿cómo fueron las conversaciones? ¿Cordiales? Muy cálidas, hemos tenido conversaciones muy cálidas, muy cordiales. Somos todos colegas en Liberación Nacional. ¿Los invita a estar en su equipo, José María? Por supuesto que sí. Ya habló a partir de mañana. Ya habló con los 4. A partir de mañana. Con los 4 precandidatos. Ya habló esta noche. Ya conversé con ellos, sí. Bueno, pues la gran responsabilidad de seguir uniendo a la familia liberacionista y a la familia costarricense. Lo primero mañana, José María. Lo primero, la primera tarea ahora. La primera tarea es, por supuesto, atender a muchas y a muchos de ustedes. Me parece que eso es una prioridad, pero en términos del partido es seguir uniendo a la familia liberacionista y empezar a conversar con los diferentes sectores en este país. Hay una agenda de reactivación económica que no debe esperar. Yo pienso que ahí hay una gran oportunidad y una gran responsabilidad. Don José María, usted en la campaña destacó mucho el tema de la experiencia cuando estaba pidiendo el voto a los ciudadanos. De la experiencia que ya tuvo como presidente, ¿qué es lo que a usted le gustaría volver a hacer? Algo que usted crea que hizo y que vale la pena volver a hacer si eventualmente gana en febrero del 2022. Bueno, ¿Y qué de esa experiencia le haría no volver a hacer en el gobierno? Vamos a ver, yo pienso que la experiencia nos da mucha oportunidad para saber cómo empezar a tejer una buena alianza nacional uniendo a los diferentes sectores. Aquí hay una agenda, como ya he dicho, que es de reactivación económica, hay una agenda que tiene que ver con la salud, y no hemos salido todavía del problema de la pandemia. Yo pienso que alrededor de eso vamos a estar centrando nuestras actividades en los próximos días y semanas. José María, durante la jornada hubo algunos mensajes en donde muchos decían no votemos por don José María, pero al final usted se lleva a la convención. ¿Cómo tomar este tipo de mensajes, don José María? Con calma y con paciencia. Don José María, que con los otros 4 precandidatos, cuando conversó ahora, ¿a quiénes sintió más anuentes de participar en una alianza con usted? A los 4 por igual. ¿Los 4 por igual le dijeron que participarían en una alianza con usted? Bueno, yo he quedado primero hemos conversado, los he felicitado por su participación y además de felicitarlos por su participación, les he dicho que José María, con la fracción legislativa ya tuvo algunas palabras con la presidenta legislativa. No, señor. Les he dicho además que tengo mucha ilusión de poder sentarme con ellos y tener conversaciones mucho más profundas. Permítame pasar por aquí. Bien, vamos a... Parte de las declaraciones de José María Figueres. Ha sido bastante complicado poder conversar con él. Y bueno, esas eran sus primeras impresiones luego de conocer estos resultados, donde está
ganando la convención interna del Partido Liberación Nacional con el 38% el porcentaje de ya más de 479 mesas escrutadas. Y bueno, él ahorita está haciendo el ingreso a el balcón verde y es bastante la gente que ya está a esta hora en este sector. Se espera que a eso de las 10 de la noche se dé un nuevo corte con los más recientes datos, pero para reiterar, según el último corte que brindó el Partido Liberación Nacional, José María Figueres tiene el 37.50% de los votos, seguido de Rolando Araya con el 25.70% de los votos, Roberto Thompson 14.81% y Carlos Ricardo Benavides con 13.18 votos. Por último, Claudio Alpizar con 5.82% de los votos. Y bueno, fue sumamente difícil mantener el mal distanciamiento, como siempre se da por lo general en unas elecciones, y esta no fue la excepción, estas elecciones internas del Partido Nacional. Y bueno, vamos a desplazarnos hasta el salón de la conferencia de prensa para ya escuchar con más calma a el precandidato José María Figueres. Vamos a estar acá para que en pocos minutos podamos escuchar las declaraciones de José María Figueres, quien es el ganador de esta convención interna del Partido Liberación Nacional. Él en este momento está conversando con la presidenta del partido, Katia Rivera, y en pocos minutos estará acá en el salón de la conferencia de prensa para ya brindar las respectivas declaraciones. Don Ernesto, vuelvo con usted al estudio y en cualquier momento estaría interrumpiendo una vez más para poder brindarles la información que se genera en vivo acá desde el balcón verde, donde en pocos minutos va a estar dando sus declaraciones José María Figueres. Don Ernesto. Muchas gracias, Melanie Corrales. Una calurosa y muy confusa recepción en el balcón verde. Ojalá que todo el mundo no tenga consecuencias de este molote tan caluroso que se armó a la entrada de José María Figueres al balcón verde. Vamos con la politóloga Ilka Tremiño. No, me dicen aquí que vamos con Rita Valverde, quien está con la reacción de Roberto Thompson. Adelante, Rita. Buenas noches, continuamos acá, esta vez en la casa de campaña del precandidato don Roberto Thompson, quien hasta el momento del corte se ubica en tercer lugar de este conteo, de esta convención del domingo de hoy. Vamos a conversar un poco con él sobre la reacción tras estos resultados. Muchas gracias por acompañarnos y recibirnos, don Roberto. ¿Cuáles son sus impresiones tras ver estos resultados? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero hacer un reconocimiento, un agradecimiento a todas y todos los costarricenses que se acercaron hoy a los centros educativos a ejercer su derecho. Hemos venido insistiendo en que el Partido de Liberación Nacional debe abrir espacios de participación. Me parece que hoy fue un ejercicio muy importante. Incluso algunos que tuvieron que esperar hasta 2 horas para emitir su voto y realmente tenemos que agradecerlo. En segundo lugar, quiero reconocer que evidentemente los números determinan una tendencia favorable a don José María Figueres. En democracia se respetan las elecciones y bueno, por supuesto que yo debo aprovechar esta oportunidad para agradecerle a los miles de dirigentes en todo el país, en las 7 provincias que se unieron a nuestro movimiento para construir un sueño que tiene que ver con un Partido de Liberación Nacional renovado, un Partido de Liberación Nacional que aporte en el esfuerzo que tenemos por construir un mejor país. La situación del país es para mucha gente muy compleja. Hay cientos de empresas que han tenido que cerrar, hay miles de personas sin trabajo. Yo creo que Liberación Nacional tiene que enfrentar esta realidad con mucha responsabilidad.
no solo unido, sino también sumando a mucha gente alrededor de una propuesta que vuelva a generar confianza en el electorado. Y eso es una tarea que tendrá que emprender don José María en las próximas semanas con sentido de urgencia. Lo cierto del caso es que los 5 precandidatos que participamos en este proceso planteamos opciones distintas y bueno, esperaremos conversar con don José María para ver cuál es su propuesta al respecto, porque me parece que más allá de una figura, lo que el país necesita es un Partido de Liberación Nacional que plantee opciones de cara al futuro. ¿Algún mensaje que desde ya le envía a don José María, o no sé si ha tenido oportunidad de conversar con él? Bueno, yo creo que la oportunidad que tenemos es importante. Yo seguiré insistiendo en que Liberación Nacional tiene que abrir mucho más espacios, tiene que ser un partido mucho más inclusivo, un partido que genere esta confianza de cara no solo al electorado, sino a la responsabilidad que tenemos por delante. Lo cierto del caso es que el país vive circunstancias muy difíciles y no se trata solo de ganar una convención, se trata de generar esa confianza para poder realmente ganar las elecciones del 2022 y conformar un equipo competente que le haga frente a esta realidad, particularmente, con énfasis particular en la pobreza y la desigualdad. Y eso es una tarea titánica en este momento, y yo seguiré desde la Asamblea Legislativa tratando de aportar en lo que a mí me corresponde. Esperaré conversar con él en su oportunidad y poder conocer mucho más de la ruta que él quiere plantearle al partido y al país. Muy bien, muchas gracias don Roberto por acompañarnos. Serán las declaraciones de uno de los precandidatos de esta convención del Partido Liberación Nacional, don Roberto Thompson, quien nos daba sus reacciones luego de recibir estos resultados. Ahora nuestra compañera Melanie Corrales continúa con ustedes desde el Balcón Verde. Ella nos trae más información. Muchas gracias y buenas noches. Colegas, buenas noches. Don José María va a decir unas palabras, discurso, y luego, como es su costumbre, contestará todas las preguntas hasta la última persona que quede. Le rogamos con todo el cariño que guardemos las distancias porque están supervisando las autoridades sanitarias, y que a la hora de las preguntas lo hagamos con calma, con paciencia. Propondría que un medio televisivo, un medio radiofónico, un medio escrito y un medio digital, para que haya un equilibrio y todos puedan preguntar. De manera entonces que empezamos y esperamos que todos cumplamos un poco las reglas del juego. Primero, don José María, el candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional, las declaraciones acá con en la ustedes. conferencia de prensa, José María Figueres, a quien vamos a escuchar en este momento. Nada más repasar que con 574 mesas escrutadas, el 30% de las juntas receptoras de votos, José María Figueres tiene el 36.9% de los votos. Y bueno, precisamente él va a dar Buenas las noches, declaraciones. amigas Escuchemos. y amigos. Señora Presidenta del Partido y Comité Ejecutivo, señor Presidente del Tribunal de Elecciones Internas, amigas y amigos. Infinitas gracias a los costarricenses por su confianza, su entusiasmo, su participación. Gracias por creer en el porvenir de nuestra patria, en los valores democráticos que nos unen y los ideales que dan vida al Partido Liberación Nacional. 4 apreciados compañeros, Rolando González, Fernando Zamora, Antonio Álvarez y Guillermo Constenla, se unieron a esta causa. Luego,
cuatro estimados compañeros, Carlos Ricardo Benavides, Claudio Alpizar, Roberto Thompson y Rolando Araya, personas de bien que también aman a Costa Rica, participaron conmigo en esta ejemplar gesta cívica. Antes de llegar aquí esta noche, he conversado con cada uno de ellos para extenderles un cariñoso abrazo, para felicitarlos por la forma en que han participado en esta convención, para invitarlos a que se unan a la gran tarea que tenemos por delante y que nos podamos reunir en los próximos días. Por ello expreso a ellos mi admiración y mi reconocimiento por sus ideas y su contribución al engrandecimiento del partido y de la democracia. Los he invitado, como mencioné, a sumar fuerzas, a integrarse de lleno en nuestra campaña por el rescate de Costa Rica. Esa es la causa que nos une y nos inspira. Agradezco de corazón a cada persona que, con desprendimiento y generosidad, trabajó sin descanso en este proceso electoral. Mi honda gratitud al equipo de campaña y a la dirigencia que trabajó para motivar la participación de la familia liberacionista. Y por supuesto, mi agradecimiento especial a cada persona que depositó en este servidor de ustedes su confianza para liderar la transformación de Costa Rica. Quiero además decirles, amigas y amigos, que este proceso de convención de hoy tiene cara de mujer. Han sido 2/3 partes las mujeres entre todo el voluntariado, el que nos han llevado a una extraordinaria gesta cívica con más de 370,000 participantes. Quiero también reconocer la valentía de la Asamblea Nacional, del Comité Ejecutivo y del Directorio Político del partido por su decisión de realizar las elecciones hoy, siguiendo los más estrictos protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud. Demostraron que el sufragio se puede ejercer en tiempos de pandemia, siempre y cuando se cuide con esmero la salud de las personas. Asimismo, felicito al Tribunal de Elecciones Internas por una jornada electoral impecable. A mi esposa Cintia y a su hija Melissa, a mis hijos José María y Eugenia, a mi nieto José María, y sí, hasta a Laika. Quiero agradecerles su apoyo incondicional. Les debo muchísimo. En todo este proceso me han ayudado, su incesante amor me ha sustentado, son fuente de fortaleza espiritual, inyección de ánimo y energía ante los avatares de la política. La elección del 6 de febrero del 22 no es una elección más. Está en juego algo mucho más grande que la presidencia de la República. Está en juego el rescate de la patria, la reconstrucción de una sociedad devastada por la pandemia, la improvisación y la falta de rumbo. Vivimos la mayor debacle social y económica de los últimos 40 años. 1,5 millones de costarricenses en pobreza, casi 1 millón trabajando en la informalidad, más de 400,000 sin empleo y miles de empresas cerradas. Un Estado quebrado, ineficiente y obstaculizador, a pesar de la muy buena voluntad de muchos buenos funcionarios públicos. Un sistema de seguridad social exhausto en lo humano
y también en lo financiero. Una educación en ruinas con una generación completa de niños y jóvenes que llevan ya casi 4 años aprendiendo a medias. Una distribución inaceptable de ingresos que nos convierte en una de las sociedades más desiguales del mundo, hecho que a todos nos duele profundamente. Un país amedrentado por el narcotráfico y el crimen organizado, cuyos tentáculos se mueven libremente por los pasillos del poder. Nos encontramos divididos por nuestras creencias religiosas o por nuestras preferencias sexuales, un pueblo menos tolerante y menos comprensivo del prójimo. Esta es dolorosamente la patria de hoy, una Costa Rica que urge cambiar y urge curar. Por eso la elección de febrero del 2022 es trascendental. Tenemos el deber histórico de ofrecer soluciones innovadoras, inclusivas, valientes. Ocupamos el mejor equipo de mujeres y hombres al frente de una cruzada nacional para ganar y para transformar. Para ganar la competencia de talento, creatividad e innovación. Para ganar la lucha contra la inequidad, la exclusión y la pobreza. Para ganar la batalla contra el cambio climático. Para transformar el temor en esperanza, el desaliento en optimismo. Para retomar la senda del desarrollo con equidad. Hay una frase de Isaac Felipe Azofeifa que sintetiza magistralmente el momento que vive hoy Costa Rica. Comillas, de veras, hijo, ya todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Cierro comillas. De las crisis más profundas, Costa Rica siempre ha sacado fuerzas para dar los saltos más grandes hacia su futuro. Nuestra historia así lo confirma. Después de la crisis de los 40, experimentamos 30 años de robusto crecimiento y progreso social, gracias a las valientes reformas de aquellas épocas. Después de la crisis de los 80, fuimos capaces de acelerar reformas para profundizar la inserción de Costa Rica en la economía internacional. De la presente crisis también saldremos fortalecidos. ¿Por qué me siento tan seguro de un futuro positivo para Costa Rica? Porque tengo confianza absoluta en las capacidades y el temple de nuestros compatriotas. Además, porque tengo años de trabajar en el ámbito internacional, estudiando lo que hacen las naciones exitosas y comprendiendo las grandes tendencias imperantes afuera. El mundo está cambiando muy rápidamente. Extraordinarias oportunidades se abren para nuestro país. La revolución tecnológica, el cambio climático y la transición demográfica desencadenaron grandes transformaciones en la forma de vivir, consumir y producir. En este nuevo mundo, Costa Rica tiene condiciones extraordinarias para ganar. En 200 años de vida independiente, varias generaciones de costarricenses lucharon con determinación por anhelos compartidos. La libertad, la justicia, la solidaridad, la educación, la cultura, el progreso material y la protección de nuestro planeta. Esta vía costarricense al desarrollo nos da una sólida base para construir la plataforma de despegue hacia un mejor futuro. Sin embargo, el éxito, amigas y amigos, no es producto del azar, es el fruto de una visión clara y del trabajo tenaz. Eso es lo que ofrezco, queridos amigos y amigas, forjar una visión compartida de futuro y unir las mejores mentes y voluntades en torno a un proyecto ambicioso para asegurar la recuperación nacional con la persona, las familias y la comunidad como protagonistas.
Nuestra misión será contribuir al bien vivir de las personas, trabajar sin descanso para ampliar las capacidades y las alternativas de cada persona, para aspirar a una vida más plena, una vida en equilibrio consigo mismo, los demás y la naturaleza. El bien vivir no es una utopía, es nuestro más sentido anhelo y nuestro firme compromiso con Costa Rica. Bien vivir es tener casa digna para la familia, con servicios de calidad y con internet de banda ancha para conectarse con el mundo. Es tener acceso a una educación que prepara no solo para el trabajo, sino para la vida, facilitando a cada persona alcanzar su máximo potencial. Es comprender los desafíos como parte de la vida y desarrollar el temple para superarlos. Bien vivir es alimentar el espíritu con los frutos de la cultura y de las artes para trascender las necesidades básicas y disfrutar a plenitud de nuestra condición humana. Es vivir de forma saludable y con un sistema de seguridad social, solidario y eficiente, capaz de velar por nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Bien vivir es tener empleo de calidad, bien pagado, con derechos laborales y protección social. Es vivir sin miedo, vivir sin rejas en la casa, en comunidades seguras, luminosas y limpias, con árboles y espacios para el deporte y la recreación. Bien vivir es ser libres para soñar y emprender, para transformar nuestras ideas en empresas exitosas y además sostenibles. Bien vivir es también cuidar nuestra parte del planeta con amor y con devoción, como se cuida lo más querido. Es contar con sistemas modernos e integrados de movilidad, desde ferrocarriles hasta ciclovías, utilizando solamente energías limpias. Bien vivir es ser solidario con las personas que más nos necesitan, exigiendo a cambio servicios eficientes y de calidad de un Estado que le corresponde darlos. Bien vivir es también actuar con ética en lo público y lo privado, combatiendo sin reparos la corrupción. Es respetar todos los derechos de las personas, las creencias y las preferencias de los demás, convencidos que el respeto cambia la vida y que esos derechos son irreversibles. Bien vivir es reconocer la invaluable contribución de la mujer al bienestar colectivo y garantizarle las oportunidades y los derechos que merecen. El bien vivir es nuestro norte, la estrella que guiará nuestras decisiones y nuestras acciones. Esta es mi promesa solemne a nuestros compatriotas esta noche. Esta será la misión del próximo gobierno, porque Costa Rica merece ganar. Muchísimas gracias. Bueno, aló. Entonces veíamos y escuchábamos recién el discurso de victoria de don José María Figueres Olsen, quien esta noche ha quedado electo como candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional. Tengo esta noche conmigo, acompañándome muy pacientemente, a la politóloga Ilka Treminio y al periodista Álvaro Murillo. Álvaro, su reacción al discurso de don José María, estas primeras palabras, ¿cómo lo vio? ¿Cómo sintió usted el tono, la comunicación política de Figueres en esta aceptación de su triunfo? Eso supone uno que este mensaje lo tenía escrito ya desde días atrás, considerando la expectativa de triunfo que tenía. Me parece un discurso correcto, sin entrar a algunos temas escabrosos que se le han cuestionado y sobre los que ha evitado tomar posición. Decíamos de algunos temas que son críticos, que están por resolverse en estos meses próximos, y lo que hace es sí un llamado, pues por supuesto muy partidario, a decir, bueno, que hay que
recuperarse después de este gobierno, y obviamente con un mensaje muy conciliador, esperando obtener el apoyo que captaron en la jornada de hoy los otros 4 precandidatos como un primer paso para entonces empezar a conquistar a otros probables sectores para lograr que el Partido de Liberación Nacional vuelva al poder, pues bueno, 8 años después de que lo dejó con la presidenta Laura Chinchilla. Gracias, Álvaro. Ilka, leo en este discurso no sé si usted comparte el análisis, lo leo un Figueres hablándole al país más que al partido, un Figueres que hace un diagnóstico muy duro de la situación actual de Costa Rica y tira líneas en una eventual actitud presidencial. No sé si usted comparte la lectura. Creo que, bueno, lo primero que habría que resaltar, ¿verdad?, es siempre ver a las y los periodistas exponiendo sus vidas en los momentos en donde está el hecho noticioso, ¿verdad? Esperemos que no exista un contagio después de esta situación que hemos visto ahí en el Balcón Verde. A mí me parece que el discurso va como en círculos que empiezan muy cerrados y se van abriendo. Los primeros momentos son agradecimientos a sus círculos más cercanos de trabajo, posteriormente una mención a un listado de personalidades de Liberación Nacional que sin duda con los cuales busca integrar y unificar el partido. Seguidamente hace su llamado de unidad dentro del Partido de Liberación Nacional y luego hace este discurso que efectivamente, coincido, Ernesto, tiene ese matiz muchísimo más nacional. Esta cuestión, digamos, de la filosofía del bien vivir, que ya se la habíamos escuchado en el debate, me parece que fue en el último debate, el del Canal 7, parece que intenta aglutinar, digamos, ese pensamiento y esas propuestas con las que luego seguramente veremos el despliegue de la cuestión programática de la elección del 2022. A mí, claro, digamos, como filosofía me recuerda muchísima al Sumac Amaña o al Sumac Casay del sur de América, de Bolivia, de Ecuador. Y que está muy ligado al tema ambiental, ¿verdad? Es decir, no se puede entender el bien vivir o el vivir bien si las personas no están en una armonía con la cuestión de la naturaleza. Sin embargo, bueno, claramente él está adaptando el concepto a una realidad nacional y por lo tanto le dará el contenido que considere que engloba la filosofía con la cual está visualizando su propuesta programática, pero sí es interesante, digamos, que tenga esta visión que nos recuerda, digamos, al discurso de Ecuador o de Bolivia. Muchísimas gracias, Ilka. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta candidatura. Creo que con esta elección interna oficialmente queda inaugurada la campaña electoral 2022. Les agradezco infinitamente su atención, el tiempo que nos dedicaron, que nos acompañaron, las neuronas que nos prestaron para compartir esta elección interna del Partido de Liberación Nacional tan emocionante que hemos vivido esta noche. Gracias, Álvaro, buenas noches. Gracias, Ilka, buenas noches también para usted. Muchas gracias a ustedes y a los televidentes y las televidentes que tuvieron también la paciencia de acompañarnos. Un saludo para todas también. Y así llegamos al final de esta edición de Currículo Electoral 2022, el espacio informativo de Canal 13 sobre la campaña política que corre hacia las próximas elecciones nacionales de febrero. Hoy domingo vivimos una jornada democrática, le informamos desde primera mañana todo lo que fue ocurriendo en esta elección interna del Partido de Liberación Nacional y nos despedimos con los resultados. Ganó José María Figueres Olsen y de esta manera se convierte a los 67 años en el candidato a la presidencia por el Partido de Liberación Nacional. Nos vemos mañana en los 3 noticieros de Costa Rica Noticias con toda la información del día y las reacciones a esta elección interna. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.